Mi padre me miró directamente a los ojos y dijo que yo era el error más estúpido que había cometido. Dijo que debería tomar mi embarazo e irme de su casa. Me dio 1 hora para empacar 21 años de mi vida en lo que pudiera llevar. Y mi madre, ella simplemente se sentó a la mesa, mirando su arroz con verduras como si contuviera los secretos del universo. 9 años después, estaba de pie en mi oficina en casa, mirando mi villa de 2 hectáreas en el prestigioso Distrito 2 de Saigón, cuando mi equipo de seguridad llamó. Había una pareja mayor en mi puerta. Dijeron que eran mis padres. Y por primera vez en casi una década, sonreí pensando en Ong Hai y Ba Tren, porque el estúpido error que desecharon estaba a punto de decidir si valían siquiera una conversación. Mi nombre es Tren Fyung. Tenía 21 años cuando mi mundo se derrumbó, y necesito contarles cómo construí uno nuevo a partir de los escombros. Al crecer en el rico Distrito 1, nunca fui la hija que mi padre deseaba. On Tren Hai era dueño de una empresa de desarrollo inmobiliario de tamaño medio, Tren Hai Phat Trien, Desarrollo Mar, Tren. Y desde el momento en que nací, dejó clara su decepción. Quería un hijo para continuar el Dongho, linaje familiar. En cambio, me tuvo a mí. Así que decidió fingir que la diferencia no existía. Mientras otras chicas de mi edad aprendían a trenzar el pelo y elegían vestidos de gala, yo estaba aprendiendo a cambiar neumáticos en nuestro garaje, pasando los veranos acarreando materiales en sus obras de construcción y jugando a deportes. Aunque secretamente quería tomar clases de danza, mi padre tenía un plan para mí. Verán, yo iba a ser el hijo que nunca tuvo. Iba a hacerme cargo de Tren Hai Phat Trien y continuar su legado. El hecho de que fuera una mujer era solo un inconveniente que él eligió ignorar. Yo también me volví buena ignorándolo. Aprendí a tragarme mis sentimientos, a rendir, a lograr. Estudié negocios en la universidad porque eso era lo que él esperaba. Obtuve sobresalientes porque cualquier cosa menos significaba una reprimenda sobre el potencial desperdiciado y la vergüenza para la familia. Me convertí en una perfeccionista, siempre buscando una aprobación que nunca llegaba del todo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que podía reconstruir un carburador, con los ojos cerrados, pero todavía no puedo hacerme una trenza francesa para salvar mi vida. Menuda educación, ¿verdad? Mi madre, Ba Tren, era un problema diferente. No era cruel, simplemente estaba ausente en todo lo que importaba. Flotaba por nuestra casa como un fantasma, nunca en desacuerdo con mi padre, nunca defendiéndome, nunca creando un solo problema. Yo solía pensar que era débil. Más tarde, me di cuenta de que simplemente había tomado su decisión hace mucho tiempo, y esa elección fue la comodidad y la preservación del Te Dien, la cara o el prestigio familiar, por encima del coraje o el amor maternal. Si alguien me hubiera dicho en aquel entonces que en solo 8 meses lo perdería todo. Mi familia, mi futuro, y al hombre que creí que me amaba, todo en las mismas 24 horas, me habría reído. Pero la vida tiene un sentido cruel de la oportunidad, y el mío estaba a punto de agotarse. Entonces conocí a Hui. Mirando hacia atrás ahora, debería haber sabido que cualquier hombre cuya sonrisa pudiera convencerte de que el cielo era verde, probablemente estaba mintiendo sobre el color de todo lo demás también. Pero yo tenía 21 años, y estaba desesperada por ser amada por alguien que realmente me viera como una mujer. Así que cuando este apuesto vendedor farmacéutico de 24 años comenzó a hablar de nuestro futuro como si ya estuviera escrito en las estrellas, creí cada palabra. Matrimonio, hijos, una casa con un futuro brillante. Después de 21 años de que me dijeran que no era suficiente, aquí había alguien que me hacía sentir que lo era todo. Me enamoré profundamente. El tipo de caída en la que ni siquiera te das cuenta de que has dejado el suelo hasta que ya estás cayendo en picada hacia el concreto. 8 meses después de nuestra relación, descubrí que estaba embarazada. Aterrada no es suficiente para describir lo que sentí, pero Hui parecía feliz. Habló de nombres de bebés, de colores para la guardería, de enseñarle a nuestro hijo a andar en bicicleta. Me permití creerle. Me permití tener esperanza. Ese fue mi primer error. Yui comenzó a distanciarse. Ocupado con el trabajo, dijo. Viajando más, dijo. Reprimí mis preocupaciones porque necesitaba que el cuento de hadas fuera real. Necesitaba que algo en mi vida no fuera una decepción. Mi segundo error fue decírselo a mis padres. Planeé anunciar mi embarazo en la cena del domingo. Se suponía que Hui estaría allí conmigo, pero canceló en el último minuto. Una emergencia de trabajo, afirmó. Así que me senté sola frente a Ong Hai y Ba Tren.
Moví mi comida en el plato y finalmente dije las palabras que cambiarían todo. Mis manos se pusieron frías bajo la mesa. Podía sentir los latidos de mi corazón en mi garganta, latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo al otro lado del comedor. El rostro de mi padre pasó por varias etapas: confusión primero, luego incredulidad, luego algo frío y duro se instaló en sus facciones, algo que nunca había visto en 21 años. Mi madre simplemente se congeló, su tenedor a medio camino de su boca, una estatua en perlas y silencio. Onghai no gritó al principio. Eso habría sido más fácil. En cambio, habló con una voz tranquila y controlada, que fue de alguna manera peor que cualquier grito. Habló de sus planes para mí, de cómo se suponía que debía asumir el control de la empresa, de cómo una hija soltera y embarazada destruiría su reputación en la comunidad de negocios, de cómo había pasado 21 años tratando de moldearme en algo útil. Y esta era mi forma de pagarle. Luego la calma se rompió. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás y se estrelló contra el suelo de madera. El sonido me hizo sobresaltar como un disparo, y luego dijo palabras que llevaré conmigo hasta el día de mi muerte. Dijo que yo era solo un estúpido error de su pasado. Dijo que debería haber intentado de nuevo tener un hijo en lugar de perder el tiempo conmigo. Me dijo que tomara mi embarazo y me fuera de su casa, y que había traído Bet Ña, una mancha, a su nombre. Miré a mi madre. Le rogué con mis ojos que dijera algo, lo que fuera, que me defendiera solo por esta vez. Ella miró su arroz con verduras como si fuera lo más fascinante que hubiera visto. Onghai me dio una hora. Empaqué 2 maletas con manos temblorosas. 21 años de existencia metidos en lo que cupiera. Mi madre no vino a mi habitación. No ofreció ayuda. No se despidió. Pude escuchar la televisión encenderse abajo. Algún concurso con música alegre mientras yo me borraba de mi hogar de la infancia. Salí por la puerta principal, y nunca miré hacia atrás. En mi coche, llamé a Hui. No contestó. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Le envié un mensaje de texto con dedos temblorosos, diciéndole que mi padre me había echado. Diciéndole que lo necesitaba. 3 horas esperé una respuesta. 3 horas sentada en un aparcamiento oscuro mirando la pantalla de mi teléfono como si contuviera todo mi futuro, rezando para que el cuento de hadas sobreviviera un poco más. Entonces llegó su mensaje, y lo que quedaba de mi ingenuo y pequeño corazón se hizo añicos en pedazos tan pequeños que no estaba segura de poder encontrarlos todos. 6 palabras. Eso es todo lo que me dio. Después de 8 meses, después de todas esas promesas, después de hablar de nuestro futuro, y nuestro bebé, y el para siempre, 6 palabras en una pantalla brillante, en un aparcamiento oscuro, dijo que no podía con esto. Dijo que lo sentía. Me dijo que no lo contactara de nuevo. No hice caso. Por supuesto que no lo hice. Lo llamé unas 40 veces esa noche. Cada llamada iba directamente al buzón de voz, hasta que finalmente el número simplemente dejó de conectar. Me había bloqueado. El hombre que habló de los nombres de nuestros hijos me había bloqueado como si fuera una teleoperadora. A la mañana siguiente, conduje hasta su apartamento. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirarlo a los ojos y entender cómo alguien podía transformarse de príncipe encantador a fantasma de la noche a la mañana. Una mujer abrió la puerta. Era bonita, arreglada. Llevaba un anillo de compromiso que captaba la luz de la mañana como una pequeña bola de discoteca de traición. Su nombre era Ann, y había estado prometida a Hui durante 2 años. 2 años. Mientras Hui me susurraba promesas al oído, se iba a casa con una prometida que no sabía que yo existía. Yo era la otra mujer en una historia de la que ni siquiera sabía que era parte. La náusea matutina que había estado combatiendo de repente no tenía nada que ver con el embarazo. Ang y yo nos quedamos mirando por un momento. 2 mujeres dándose cuenta de que habíamos estado amando la misma mentira. Entonces Hui apareció detrás de ella, y la máscara finalmente se cayó. No quedaba encanto, ni calidez. Me miró como si fuera un inconveniente, un desastre que necesitaba limpiar. Me dijo que resolviera mi problema y me cerró la puerta en la cara. Debería haber visto las señales. El hombre hizo viajes de trabajo a lugares supuestamente exóticos, pero nunca regresó bronceado ni con una sola fotografía. Yo solía pensar que era reservado. Resulta que solo era un mentiroso profesional con una cuenta de viajero frecuente. Así que allí estaba yo, con 21 años, embarazada, desheredada y abandonada en el lapso de 24 horas. Tenía $847 en mi cuenta de ahorros. Mi padre ya había llamado a todos nuestros parientes, envenenando el pozo antes de que yo pudiera siquiera comunicarme. Mi tía trató de enviarme dinero en secreto,
pero On-Hai se enteró y amenazó con cortarla por completo. Incluso mi madre se las arregló para pasarme $500 a través de una prima, pero cuando mi padre lo descubrió, le quitó todas sus tarjetas de crédito como castigo. Encontré una habitación en una casa de huéspedes en el distrito obrero de Go-Bap. Olía a humedad y sueños rotos, pero costaba $60 a la semana, y eso era todo lo que podía pagar. Trabajé en 3 empleos. Mañanas en una panadería a partir de las 4 a.m., cubierta de harina y agotamiento. Tardes en una tintorería, planchando la ropa de otras personas mientras la mía se caía a pedazos. Noches en un centro de llamadas donde extraños me gritaban hasta las 10 p.m., caía en mi pequeña cama, dormía 5 horas y volvía a hacerlo todo. Mi cuerpo resistió tanto como pudo. A los 6 meses de embarazo, me desplomé durante mi turno en el centro de llamadas. Simplemente me desmoroné allí mismo entre los cubículos como una marioneta a la que le cortaron las cuerdas. Me desperté en un hospital con un médico diciéndome que me estaba matando a mí misma y a mi bebé. Dijo que tenía que bajar el ritmo, o la perdería. Dejé 2 de mis trabajos. No tuve elección. Sobreviví con un solo ingreso, cupones de alimentos y un nivel de ansiedad que probablemente debería haber tenido su propio código postal. Mi hija nació en abril. La llamé Ai-Ni, amada, hija, un nombre simple que reflejaba la verdad. Ella vino a este mundo en una sala de partos sin familia, esperando afuera, sin padre, sin abuelos ansiosos por sostenerla. Solo yo, exhausta y aterrorizada, y más enamorada de lo que nunca había estado en toda mi vida. La enfermera preguntó si mi familia vendría. Le dije que estaban de viaje. Era más fácil que explicar que mi familia me había tirado a la basura. Sostuve a Ai-Ni en mis brazos, este diminuto y perfecto ser humano que no había hecho nada malo excepto existir. Y le hice una promesa. Le juré que nunca, jamás sabría lo que se sentía ser no deseada. Mi padre, mientras tanto, estaba ocupado borrándome de la existencia. Le dijo a todos en el Distrito 1 que yo era una joven problemática, que estaba tomando malas decisiones. Insinuó cosas sin decirlas directamente, dejando que la imaginación de la gente llenara los peores detalles. Viejos amigos de la familia cruzaban la calle para evitarme cuando visitaba la zona. Antiguos compañeros de clase dejaron de devolverme los mensajes de texto. Descubrí a través de la publicación accidental de mi prima en las redes sociales que me habían recortado de cada foto familiar. 21 años de cumpleaños, días festivos y graduaciones, y ya no aparecía en ninguna de ellas. Pero aquí está la cosa sobre tocar fondo. Una vez que estás allí, no hay a dónde ir más que hacia arriba, y aprendí ese año a estirar $12 a lo largo de 7 días de víveres. Aprendí 47 recetas diferentes con arroz y frijoles. A día de hoy, valgo millones. Y todavía no puedo mirar un frijol sin que me tiemble un poco el ojo. Algunos traumas se quedan contigo. Sin embargo, la herida que cortó más profundamente no fue la rabia de mi padre, fue el silencio de mi madre. Batren había visto a su única hija ser arrojada al mundo, embarazada y sola. Y no había dicho nada, no había hecho nada, no había elegido nada, excepto el camino de menor resistencia. Unos meses después de que naciera Ai-Ni, le escribí una carta a mi madre. Derramé mi corazón en ese papel, le conté sobre su nieta. Le rogué que conociera a Ai-Ni, que fuera parte de su vida, que eligiera el amor sobre el miedo solo por esta vez. Su respuesta llegó 2 semanas después. Un párrafo. Dijo que mi padre pensaba que era mejor seguir adelante. Dijo que lo sentía. Lo siento. Esa única palabra tan pequeña y débil e inútil fue peor que el silencio. Al menos el silencio no pretendía importarle. En el primer cumpleaños de Ai-Ni, le hice una fiesta en nuestro pequeño apartamento. Solo nosotras 2. Un pastel de la sección de descuento del supermercado con un golpe en el glaseado y un solo globo que encontré en oferta. Estaba agotada, sin dinero, comiendo pastel que sabía a supervivencia y fingiendo que era dulce. Pero mi hija me sonrió. Esta enorme, gomosa y alegre sonrisa que no sabía nada sobre padres ausentes o abuelos crueles o madres que elegían la comodidad por encima de sus hijos. Y algo cambió en mi pecho. Me di cuenta de que tenía 2 opciones. Podía pasar el resto de mi vida ahogándome en el resentimiento, reproduciendo las palabras de mi padre, dejando que On-Hai viviera gratis en mi cabeza para siempre. O podía construir algo tan grande, tan exitoso, tan innegablemente mío, que su opinión se volvería irrelevante. Nunca he sido buena para ahogarme. El punto de inflexión vino de una fuente inesperada. Una mujer dura y viuda de 68 años llamada Ba Mai, Miriam,
que dirigía una empresa de administración de propiedades en apuros y tenía cero paciencia para las excusas. Conseguí un trabajo de nivel inicial en su empresa, cuando Aini tenía unos 18 meses, archivando papeleo, contestando teléfonos, haciendo café del que Bamai siempre se quejaba de que era demasiado débil, pero Bamai se dio cuenta de las cosas. Se dio cuenta de que me quedaba hasta tarde sin que me lo pidieran. Se dio cuenta de que detectaba errores en los contratos que se les habían escapado a todos los demás. Se dio cuenta de que tenía el tipo de hambre que viene de no tener nada y tener todo que demostrar. Un día, me llamó a su oficina y me preguntó qué quería hacer con mi vida. Le dije que quería nunca más ser impotente. Ella asintió como si esa fuera la única respuesta aceptable y comenzó a enseñarme todo lo que sabía. Bamai había construido su empresa de la nada después de que su esposo muriera y la dejara con 3 hijos y una montaña de deudas. Ella entendía la supervivencia, entendía lo que significaba ser subestimada, y vio algo en mí que yo aún no podía ver en mí misma. Descubrí que tenía un don para los bienes raíces, no el tipo de discurso de ventas llamativo, sino algo más valioso. Podía mirar una propiedad abandonada, un edificio que todos los demás veían como una causa perdida, y ver exactamente en qué podría convertirse. Vi potencial donde otros veían decadencia. Era como mi superpoder, excepto que en lugar de una capa, llevaba zapatos sensatos y determinación. Mi primera venta fue un pequeño condominio que había estado en el mercado durante 8 meses. Nadie lo quería. La ubicación era extraña, la distribución era incómoda y olía vagamente a gatos y arrepentimiento. Lo preparé yo misma con muebles de tiendas de segunda mano y trucos que aprendí de programas de mejoras para el hogar. Horneé galletas antes de cada muestra, porque leí en alguna parte que el olor hace que la gente se sienta como en casa. Probablemente fue manipulación, pero también fue una manipulación deliciosa. Ese condominio se vendió en 3 semanas. Mi comisión fue de $3.200, más dinero del que había visto en 2 años de lucha. Recuerdo depositar ese cheque y quedarme mirando el saldo de mi banco, viendo cómo cambiaban los números, sintiendo algo que no había sentido desde antes de que las palabras de mi padre destruyeran todo. Sentí esperanza. Bamai me ascendió, me dio más listados, comenzó a tratarme menos como una empleada y más como una protegida. Aprendí el negocio de adentro hacia afuera, absorbiendo todo lo que me enseñaba como una esponja que había estado sedienta durante décadas. Cuando Aini tenía 3 años, me preguntó por qué no teníamos un patio trasero. Había visto uno en un programa de televisión, y quería saber por qué nuestro edificio de apartamentos solo tenía un aparcamiento. Me arrodillé a su altura y le hice una promesa. Le dije que algún día tendríamos el patio trasero más grande de todo el Distrito 2. Ella me hizo un dibujo esa noche, una casa, demasiado grande, con un patio que ocupaba la mayor parte de la página, y 2 figuras de palitos tomadas de la mano, ella y yo. Puse ese dibujo en mi cartera, y lo he llevado todos los días desde entonces. Pero el éxito no viene sin contratiempos. Luché constantemente con una voz en mi cabeza que sonaba exactamente como mi padre. Cada vez que intentaba algo más grande, esa voz me decía que yo era solo un estúpido error. Cada vez que dudaba de mí misma, las palabras de On-Hai resonaban en mis pensamientos como una maldición que no podía romper. Bamai se dio cuenta. Me sentó una tarde y compartió su propia historia de ser rechazada y dudada. La familia de su esposo le había dicho que fracasaría. Los socios comerciales se habían reído de ella. Los bancos se habían negado a darle préstamos porque era una mujer sola. Me miró a los ojos y dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: la mejor venganza no es demostrar que están equivocados. La mejor venganza es olvidar que existen mientras construyes tu reino. Alrededor de este tiempo, Hui decidió reaparecer, porque por supuesto que lo hizo. Me encontró en las redes sociales cuando Aini tenía 4 años. Su mensaje era pura preocupación falsa y preguntas cuidadosamente redactadas. Había oído que me estaba yendo mejor. Quería reconectar. Pensó que tal vez deberían discutir el futuro de Aini. Lo que quiso decir fue que había oído que ya no estaba indigente y quería aliviar su culpa o ver si podía sacar dinero. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje, los guardé en una carpeta y nunca respondí. Que se preguntara, que esperara para siempre. Por la época en que Aini comenzó primer grado, yo había ahorrado $180.000. Tenía un plan, una reputación y un futuro que no tenían nada que ver con On-Hai o Batren. No estaba planeando una venganza, simplemente estaba demasiado ocupada para la venganza. Pero si mi éxito por casualidad arrojaba luz sobre exactamente lo que desecharon, bueno, eso era simplemente un buen posicionamiento.
Cuando cumplí 28 años, había aprendido algo importante sobre mí misma. No era solo una superviviente, era una constructora. Bamai decidió jubilarse. 68 años de trabajo, lucha y de demostrar que todos estaban equivocados. Le habían ganado una playa en algún lugar cálido donde nadie conocía su nombre y nadie necesitaba su experiencia. Antes de irse, me sentó y me ofreció toda su lista de clientes a un precio tan bajo que era prácticamente un regalo. Traté de discutir, traté de pagarle lo que realmente valía. Ella simplemente me miró con esos ojos agudos que lo habían visto todo, y dijo que esta era su inversión en el futuro. Dijo que quería ver lo que construiría, y no podía hacerlo si estaba arruinada por pagarle de más. Luego me entregó una botella de champán. Me dijo que no la abriera hasta que hiciera mi primer millón y salió por la puerta. Todavía tengo esa botella. La estoy guardando para algo aún más grande ahora. Lancé Phat Trien Phyon Hoang. Propiedades, Phoenix Rise. Desde una pequeña oficina, en un distrito antiguo con un escritorio, una silla, y más ambición que metros cuadrados. El nombre no era sutil, pero la sutileza nunca me había llevado a ninguna parte. Yo era un fénix, había ardido y había resurgido. Cualquiera que tuviera un problema con eso, podía quejarse con mis márgenes de beneficio. Mi especialidad se convirtió en encontrar propiedades descuidadas en vecindarios que estaban a punto de transformarse, edificios que todos los demás descartaban como causas perdidas. Los compraba, los restauraba con cuidado e inteligencia, y los vendía por mucho más de lo que pagaba. Mi primer proyecto importante fue un edificio de apartamentos condenado en Tuduk, que la ciudad estaba a punto de demoler. Vi potencial donde todos los demás veían escombros. 18 meses y muchas noches sin dormir después, lo había convertido en condominios de lujo que se vendieron en 6 semanas. Ese proyecto me dio $2 millones de beneficio. Recuerdo estar sentada en mi nueva oficina mirando los números, tratando de hacer que se sintieran reales. 8 años antes, había estado comiendo pastel de cumpleaños abollado en una casa de huéspedes, preguntándome si podría pagar los pañales. Ahora era millonaria. No riqueza heredada, no dinero familiar, sino mío, cada dólar ganado a través del trabajo y la voluntad, y negándome a rendirme cuando rendirse habría sido mucho más fácil. Deliberadamente mantuve un perfil bajo durante esos años. Usé el nombre de mi empresa en todo, rara vez mi nombre personal, sin presencia en las redes sociales, sin fotografías en publicaciones de la industria, sin ostentosas muestras de éxito. Mi oficina estaba lejos del Distrito 1 y de las personas que solían conocerme. Nadie de mi antigua vida habría reconocido a la segura mujer de negocios con trajes a medida que cerraba tratos por valor de más de lo que valían sus casas. La transformación de madre soltera con dificultades a promotora inmobiliaria todavía me sorprende a veces. Pasé de poseer 2 pares de pantalones de trabajo a tener un armario organizado por temporada y ocasión. Sin embargo, todavía guardo esos 2 pantalones originales. Están enmarcados en mi armario como arte. Algunas personas cuelgan diplomas. Yo cuelgo recordatorios de mezcla de poliéster de donde empecé. A pesar de todo, Ai Nhi siguió siendo mi centro, mi razón, mi estrella del norte. Cuando tenía 7 años, comenzó a preguntar por los abuelos. Sus amigos en la escuela hablaban de visitar la casa de la abuela, ser mimados con galletas y regalos, tener esa relación especial que comparten abuelos y nietos. Ai Nhi quería saber por qué ella no tenía eso. Le conté una versión simplificada de la verdad. Le expliqué que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que deberían amar, y mis padres habían tomado esa decisión. No la envenené contra ellos. No la usé como arma para mi propio dolor. Simplemente le dije los hechos con palabras que una niña de 7 años podía entender. Ella lo pensó por un momento. Esta hermosa niña con mis ojos y su propio espíritu feroz. Luego se encogió de hombros y dijo que era su pérdida porque yo era la mejor mamá del mundo. Lloré en la ducha esa noche. Lágrimas de felicidad y lágrimas de tristeza, todas mezcladas, yéndose por el desagüe junto con los últimos restos de esperanza de que mis padres pudieran cambiar de alguna manera. Hablando de cambio, debo hablarles de Nan Russell. Nan era arquitecto, de 34 años, divorciado con un hijo pequeño, brillante en su trabajo y paciente, de una manera que me resultaba ajena. Nos conocimos en una conferencia de la industria cuando yo tenía 29 años. Estaba exponiendo sobre diseño de edificios sostenibles. Yo estaba fingiendo tomar notas mientras en realidad juzgaba las tarjetas de presentación de todos. Me invitó a tomar un café después. Dije que no. Volvió a preguntar un mes después. Volví a decir que no. La tercera vez,
6 meses después, finalmente dije que sí, principalmente porque su persistencia se había vuelto lo suficientemente impresionante como para recompensarla. Aquí está la cosa sobre Hui. No solo me rompió el corazón, rompió mi capacidad de confiar. Durante años después de él, no pude mirar la amabilidad de un hombre sin buscar la agenda oculta. Cada cumplido se sentía como el movimiento de apertura de una estafa, cada promesa sonaba como una mentira esperando revelarse. Había construido muros tan altos alrededor de mi corazón que no estaba segura de que alguien pudiera escalarlos. Nya no intentó escalarlos. Simplemente apareció consistentemente. Respetó mis límites y demostró con acciones en lugar de palabras que era exactamente quien parecía ser. Llevó años, años literales de amistad, de lenta construcción de confianza, de que él nunca presionara por más de lo que yo estaba lista para dar. Para cuando Ai-Ni tenía 8 años, Nyan y yo estábamos oficialmente juntos. Se había ganado ese lugar en mi vida por el camino difícil, que es el único que importa. Mientras tanto, me mantuve al tanto de Tren Haifat Trien a través de registros públicos y chismes de la industria. No obsesivamente, solo lo suficiente ocasionalmente para saber que el imperio de mi padre se estaba desmoronando mientras el mío crecía. Onhai había perdido 2 contratos importantes con competidores que eran más jóvenes, más hambrientos y más adaptables. Había hipotecado por segunda vez la casa de mi infancia, la casa de la que me había echado con tanta furia. La hermana de mi madre mencionó en un evento comunitario que el orgullo de Onhai no le permitía admitir que estaban en apuros. Todavía fingía que todo estaba bien mientras los cimientos se pudrían debajo de él. No sentí nada cuando escuché estas cosas, ni satisfacción, ni lástima, solo una especie de reconocimiento distante, como leer sobre la desgracia de un extraño en el periódico. Entonces vi el anuncio. Villa Lon, Gran Villa, 6 habitaciones, 2 hectáreas, una propiedad histórica en el Distrito 2 que había estado en el mercado durante 2 años, porque el precio de venta era ambicioso y las necesidades de renovación eran significativas. Estaba a 5 kilómetros de la casa de mis padres. También estaba en uno de los mejores distritos escolares de Saigón, perfecto para Ai-Ni. A medida que se acercaban sus años de escuela secundaria, la propiedad tenía cimientos increíbles, y yo ya podía ver exactamente en qué podría convertirse. Me dije a mí misma que la estaba comprando porque era una buena inversión, porque Ai-Ni merecía ese patio trasero que le había prometido cuando tenía 3 años, porque las escuelas de ese distrito le darían oportunidades que importaban. Todo eso era cierto, pero estaría mintiendo si dijera que no sonreí cuando firmé esos papeles. Algunas compras son prácticas, algunas compras son poéticas. Esta fue ambas. Nos mudamos a la Villa Lon 2 semanas antes del 9º cumpleaños de Ai-Ni. Yo tenía 30 años, era hecha a mí misma, exitosa, más allá de lo que mi yo de 21 años podría haber imaginado. Tenía una hija que sabía que era amada, una pareja que se había ganado mi confianza, y un hogar que me pertenecía por completo. No pensaba en mis padres, no era necesario. Pero el Distrito 2 es un lugar pequeño, y los secretos tienen una vida útil muy corta. Los susurros comenzaron a los pocos días de mi mudanza. Saigón es grande, pero el círculo social alto es pequeño. La gente habla. La gente se da cuenta. Y cuando la hija desheredada de Onhai aparece de repente en una propiedad histórica que vale más que las ganancias de toda la vida de la mayoría de la gente definitivamente habla. Escuché los rumores de segunda mano a través de Nyan, quien los escuchó de un colega que los escuchó de un vecino. ¿Escuchaste que la hija de Onhai ha vuelto? La que echó hace años. Está viviendo en la Gran Villa, la propiedad de $8 millones. ¿Puedes creerlo? Los rumores se extendieron por el Distrito 1 como un reguero de pólvora a través de la hierba seca. Todos lo sabían, excepto aparentemente Onhai y Ba Tren. Existían en su propia burbuja de negación, todavía fingiendo que su reputación estaba intacta, todavía creyendo que nadie sabía sobre sus problemas financieros o su hija descartada. Ba Tran se enteró primero, en su club de costura, de todas las cosas. Alguna amiga bien intencionada preguntó si estaba emocionada de tener a Fion de vuelta en la ciudad, de tener acceso a su nieta. Ba Tran aparentemente palideció y se excusó temprano. Se lo dijo a Onhai esa noche. Solo puedo imaginar cómo fue esa conversación. Su rostro cuando se dio cuenta de que su estúpido error, la hija que había tirado a la basura, ahora vivía en una casa que él nunca podría pagar. La hija que había borrado de las fotografías valía más de lo que él volvería a ser. Onhai no lo creyó al principio. No podía creerlo.
Investigó Fat Trien Fung Huang obsesivamente, según escuché más tarde. Encontró la cartera, los premios, el reconocimiento de la industria, encontró fotografías mías en conferencias, estrechando la mano de alcaldes y promotores, sin parecerme en nada a la chica que lloraba, a la que había dado una hora para empacar su vida. Imagino que su rostro pasó por varias etapas durante esa investigación. Confusión, negación, reconocimiento, y finalmente, algo que probablemente no había sentido en años, desesperación. Era un sábado por la mañana cuando llegó la llamada. Estaba en mi oficina en casa, revisando planes para un nuevo proyecto de desarrollo, tomando café y disfrutando de la tranquilidad. Aini estaba jugando en el jardín con el hijo de Ñan, sus risas flotando por la ventana abierta como música. Mi equipo de seguridad llamó, muy profesional, muy neutral. Me informaron que había una pareja mayor en la puerta principal. La pareja afirmó ser mis padres y solicitó la entrada a la propiedad. Mi corazón se detuvo. Luego comenzó de nuevo, más rápido que antes. Miré por la ventana a Ai Ni, mi hija, feliz e inocente, sin saber que las personas que la habían rechazado antes de que naciera estaban actualmente en nuestra puerta, esperando ser conducidas. Le dije a seguridad que les informara que iría en breve. Luego les hice esperar 47 minutos. Me encantaría decirles que no fue mezquindad, que genuinamente necesitaba ese tiempo para componerme, para preparar lo que diría, para calmar mis nervios. Y eso era en parte cierto, pero estaría mintiendo si dijera que no hubo cierta satisfacción al saber que On-Hai estaba parado afuera de una puerta, esperando permiso para entrar, mientras su hija se tomaba su tiempo para decidir si él valía el esfuerzo. Algunas cosas se ganan con paciencia, otras cosas se ganan haciendo esperar a la gente. Cuando finalmente caminé hasta la puerta, los vi claramente por primera vez en 9 años. On-Hai había envejecido mal. El estrés de la ruina financiera estaba escrito en su rostro con líneas profundas y piel gris. Había perdido peso, pero no de forma saludable, de la forma que proviene de la preocupación que te carcome por dentro. Batren estaba ligeramente detrás de él, más pequeña y frágil de lo que recordaba, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando recientemente. On-Hai intentó sonreír cuando me vio. Fue lo más patético que he presenciado en mi vida. Este hombre que me había gritado, que me había llamado estúpido error, que me había dado 60 minutos para borrarme de su existencia, ahora intentaba parecer cálido y paternal. La actuación fue tan mala que habría sido divertida si no fuera tan trágica. Comenzó a hablar de inmediato, ni siquiera esperó a que yo hablara. Las palabras salieron a borbotones de su boca sobre la familia, y los malentendidos y el agua debajo de los puentes y seguir adelante. Habló de lo orgulloso que estaba de lo que yo había construido. Orgulloso, el hombre que me dijo que no valía nada ahora, afirmaba estar orgulloso de mi éxito. Batren no dijo nada, simplemente se quedó mirando la propiedad detrás de mí, los jardines, la evidencia de la vida que su hija había construido, sin ninguna ayuda de ella. Me pregunté qué estaría pensando. Me pregunté si sentía arrepentimiento o simplemente envidia. Dejé que On-Hai terminara su discurso. Le tomó un tiempo. Claramente lo había ensayado, aunque no lo suficientemente bien como para que fuera convincente. Cuando finalmente dejó de hablar, hablé por primera vez. No grité. Había imaginado este momento durante años, y en mi imaginación siempre gritaba. Desahogaba todo el dolor, la ira y el daño que había estado supurando dentro de mí. Pero de pie allí, mirando a este hombre disminuido que solía aterrorizarme, sentí algo inesperado. Calma. Le dije que me había llamado un estúpido error, que me había dicho que yo no era nada, que me había borrado de las fotografías familiares como si nunca hubiera existido. Le recordé a Batren que me había escrito una carta eligiendo su comodidad por encima de su propia nieta, que su lo siento no fue suficiente entonces, y nunca lo sería ahora. La fachada de On-Hai se resquebrajó. Admitió que la empresa estaba en bancarrota. Estaban a punto de perder la casa. Todo lo que había construido se había ido, y necesitaba ayuda. De hecho, me dijo esas palabras. Dijo que tenía que ayudarlos porque eran mis padres. Casi me río, casi. Porque aquí estaba el hombre que se había negado a ser mi padre cuando lo necesitaba, exigiendo que yo fuera su hija ahora que él me necesitaba. Finalmente me vio como capaz, pero solo porque necesitaba mi chequera. Mejor tarde que nunca, podría decir alguna gente. Algunas cosas son simplemente demasiado tarde. Miré a mi padre por un largo momento. Realmente lo miré. Este hombre que había moldeado toda mi infancia con su decepción y sus demandas.
que me había hecho sentir como un fracaso simplemente por nacer con el género equivocado, que me había echado cuando más lo necesitaba, y esperaba que regresara gateando cuando él me necesitaba. Luego miré a mi madre, la mujer que había elegido el silencio por encima del amor, que había visto a su única hija ser descartada, y no había hecho nada, que había escrito "lo siento", en una carta como si esa única palabra pudiera vendar una herida que llegaba hasta los huesos. Y sonreí. No con crueldad, no con venganza, no con la satisfacción de verlos sufrir. Sonreí porque me di cuenta, de pie allí, frente a mi hermoso hogar con la risa de mi hija de fondo, de que ya no necesitaba nada de ellos, ni su aprobación, ni su arrepentimiento, ni siquiera su reconocimiento de lo equivocados que habían estado. Yo era libre. Le dije a Onhai que no iba a ayudarlo, no porque quisiera que sufriera, sino porque no le debía nada. Él había dejado eso claro hace 9 años, cuando me dio una hora para empacar mi vida en maletas. La deuda entre nosotros se saldó en el momento en que salí por su puerta. Le dije que tenía una hija que nunca había sabido lo que se sentía ser no deseada. Ese era mi legado. No salvar a las personas que me tiraron a la basura cuando estaba en mi punto más bajo. Luego me dirigí a Vatren específicamente. Le dije que podría haberlo dejado. Podría haberme elegido a mí. Podría haber sido una madre cuando importaba. No lo hizo. Ese era su derecho, su elección, y esta era la mía. Onhai intentó enfadarse primero. Levantó la voz. Habló de todo lo que había hecho por mí al crecer. Intentó hacerme sentir culpable. Rebotó en mí como la lluvia en el cristal. Su ira ya no tenía poder. Luego intentó la culpa. Me recordó que eran viejos, que no tenían a dónde ir, que yo era su única hija. No sentí nada. La culpa que intentaba invocar había sido quemada en mí hace años. Finalmente, intentó algo que se parecía casi al remordimiento genuino. Su voz se quebró. Sus ojos se humedecieron. Dijo que lo sentía, que se había equivocado, que había cometido el mayor error de su vida. Demasiado poco. 9 años demasiado tarde. Le dije que esperaba que encontrara la paz, pero que no la encontraría allí. No en mi puerta, no en mi casa, no en mi vida. Vatren habló por primera vez desde que llegaron. Su voz era pequeña, apenas un susurro. Preguntó si al menos podía ver a Aini solo una vez, solo para ver a su nieta. Por un momento, mi corazón vaciló. Esta era mi madre. La mujer que me había trenzado el pelo cuando era pequeña antes de que Onhai decidiera que eso era demasiado femenino. La mujer que me había pasado $500 a escondidas a través de una prima cuando no tenía nada. Luego recordé la carta. Recordé el "lo siento". Recordé los años de silencio. Los años de elegirlo a él por encima de mí. Los años de dejarme luchar sola mientras ella preservaba su cómoda vida. Le dije que Aini no sabía que ella existía, y que mantenerlo así era lo más amable que podía darle a mi hija. El rostro de Vatren se arrugó. No me a mí. Onhai la rodeó con el brazo, todavía tratando de mantener algo de dignidad, todavía interpretando el papel de esposo protector, a pesar de que no había protegido nada. Se fueron lentamente, como si esperaran que yo cambiara de opinión. Los observé caminar de regreso a su coche, un vehículo que era más viejo de lo que debería haber sido, mostrando el tipo de desgaste que proviene del mantenimiento diferido y los presupuestos ajustados. Se alejaron. Me quedé en mi puerta hasta que su coche desapareció en la esquina, y me sentí más ligera con cada centímetro de distancia entre nosotros. Aini vino corriendo unos minutos después, el hijo de Nan persiguiéndola. Preguntó quiénes eran esas personas. Miré a mi hija, esta hermosa, feliz y segura niña, que sabía que era amada todos los días de su vida, a quien nunca le habían llamado error, a quien nunca le habían hecho sentir que no era suficiente. Le dije que no eran nadie importante. Y lo decía en serio. Esa noche, Nyan vino a cenar. Nos sentamos en el jardín viendo a los niños jugar, comiendo comida que le había pagado a otra persona para que cocinara porque ahora podía permitírmelo, porque había construido algo de la nada y se me permitía disfrutarlo. Aini le mostró a Nyan su último dibujo. Nuestra familia, nuestra casa, nuestro gran patio trasero con árboles y flores y un columpio. 3 figuras tomadas de la mano, más el hijo de Nan a su lado. Una familia que no tenía nada que ver con la sangre y todo que ver con la elección. Miré mi vida, a la hija que había criado sola durante los años más difíciles, al hombre que se había ganado mi confianza a través de la paciencia y la coherencia, al hogar que me pertenecía por completo, pagado con dinero que había ganado a través de mi propia inteligencia y esfuerzo. Ni una sola pieza provenía de Onhai o Vatren. Y así es exactamente como debe ser.
Aquellos que tiran a sus hijos a la basura no pueden reclamar su éxito. Me levanté de las cenizas porque tuve que hacerlo. Mis padres ni siquiera intentaron encender la cerilla.